empezar ahí con nuestro libro, amén. ¿Qué le parece si me ayuda a hacer una oración? Ponemos esta reunión en las manos del Señor primero y que Dios sea el que nos guíe en esta hora, amén, para aprender de su palabra. Señor, te damos las gracias porque nos has traído con bien primeramente a pesar de las inclemencias del tiempo. Gracias por el corazón dispuesto de cada una de las que están aquí en esta hora. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y lo bueno que tú eres con nosotros. Queremos poner en tus manos estas reuniones, Señor. Sabemos que es el inicio de algo, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón hacer, Señor, para poder, Padre, aprender más que nada de tu palabra, Señor, para poder meditar en ella y también, Señor, para convivir entre nosotras, Padre. Yo sé que tú, Señor Jesús, estás con nosotras en esta hora y todo lo que hagamos aquí, Padre, en este momento sea, Padre, para honrarte en todo momento, Señor, sea para glorificar tu nombre y que podamos, Padre, aprender de tu palabra y ser hacedores de ella también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces la semana pasada estuvimos viendo una parte de la introducción. Este día queremos terminar con la introducción y vamos a empezar en la página, empieza en la página 17, pero me voy a saltear esta parte. Me voy a saltear la parte esta primera porque habla solamente de personas y aquí de por qué Eclesiastés les ha interesado a más personas, no solamente a cristianos sino a otras personas. Habla esta primera parte que hasta se hicieron canciones, ahí nos está hablando que se hicieron piezas musicales y entonces esa es esa primera parte, me la voy a saltear. Nos vamos a la página 18 y ahí vamos a empezar leyendo, tratando de leer, explicar, y si tenemos alguna duda o queremos comentar algo también, para eso son estas reuniones, para levantan la mano si quieren como decir algo, usted me dice, yo levanto la mano y el chiste es que podamos interactuar y aprender juntas, ¿ok? No es que yo aquí enfrente lo sepa todo, ¿verdad? Todas vamos a aprender y lo que no sepamos, pues lo investigamos, ¿verdad? Para no hablar mentiras, lo que no. Entonces, de eso se trata, poder interactuar y podamos preguntar y aprender, ¿ok? Voy a empezar, dice, ¿qué tiene Eclesiastés que llama tanto la atención a creyentes como a incrédulos? O sea que no nada más los creyentes han estudiado este libro, también personas que no son creyentes les ha llamado la atención. Y una de las cosas por las cuales les ha llamado la atención es por la sabiduría. La vez pasada estuvimos hablando que del rey Salomón es de lo que se trata. Hemos escuchado acerca del rey Salomón y hablamos un poco de lo que él hizo, de su reinado, y vamos ahorita a terminar una parte de lo que es, de quién es Salomón, porque es en lo que está basado este libro, quién era él. Y la vez pasada estuvimos hablando de lo que él hizo durante su reinado, y lo increíble es que uno pensaría que, bueno, los reyes antes duraban muchos años y todo, pero Salomón no murió muy grande. O sea, reinó 40 años y no murió muy grande. Él reinó como dicen que probablemente entre los 15, 20 años, él fue que subió al reino. Imagínense, estaba súper, súper jovencito. Y Dios le dio esa sabiduría a él. Y por eso es que a muchos les llama la atención este libro, porque estaba lleno de sabiduría. Y porque había esperanza. Adelante. Porque había esperanza en las páginas, había sabiduría y había esperanza en sus páginas, ¿ok? Si quieren venirse a la mesa, está bien, o ahí están bien, como ustedes gusten. También aquí, miren, tenemos libretas, si gustan agarrar. Entonces, estuvimos hablando acerca de lo que este rey hizo. ¿Y por qué le llama esa atención? Bueno, porque está lleno de eso, sabiduría y esperanza. ¿Quién no quisiera tener en ese tiempo sabiduría? ¿Quién no quisiera poder encontrar esperanza en algo? ¿Verdad que sí? Entonces, este libro está lleno de eso, por eso es que mucha gente se interesa en él. Y el autor comparte todo su peregrinaje por callejones sin salida en busca del significado aparte de Dios. O sea que Salomón
él nos hace ver todo lo que él vivió durante su reinado, una gran parte, la mayoría, donde él estaba buscando el significado a la vida. Él quería saber qué había más allá, pero fuera de Dios. Fuera de Dios. Entonces, eso es lo malo que pasó con él, ¿no? Y después dice que eventualmente va descubriendo que la vida solo se disfruta en la presencia de Dios. O sea, que él va y busca, va y hace, va y mueve y todo, pero se da cuenta de que todo, para disfrutar las cosas y todo es en la presencia de Dios. Estamos ahí en el libro, en la página 18. Este hombre había estado viviendo todas esas experiencias debajo del sol. La semana pasada miramos que debajo del sol significa las cosas terrenales. Él se refiere a debajo del sol, si ustedes miran en la Biblia, siempre se refiere debajo del sol, es en las cosas terrenales, y encima del sol, él se refería a las cosas espirituales. Entonces, las verdades eternas que encontró el autor de Eclesiastés transformaron su vida. Las verdades eternas, dice. Y si nosotros permitimos, hermana, que las verdades eternas, o sea, lo eterno, lo espiritual, estén también con nosotros, así como transformaron su vida, pueden transformar la vida de nosotros también, si lo permitimos. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, como dice aquí, a mirar más allá de esta vida hacia la eternidad, mirábamos la semana pasada, y les doy así referencias por si no pudieron escuchar el audio, de que vivimos en este mundo, pero estamos nada más preparándonos. Ya hablábamos acerca del pescado del salmón, que dice que él empieza a vivir su vida en la parte dulce, y después se va a un lugar donde se está preparando para vivir su vida en el mar, en el agua salada. O sea, él vive en lo dulce y luego se prepara. Y hagan de cuenta que es lo mismo, lo comparan con nosotros, porque nosotros vivimos aquí en este mundo, pero no vamos a estar aquí por siempre. Tenemos una eternidad que nos está esperando y nos estamos preparando nosotros para eso, para vivir en la eternidad. Entonces, este autor de Eclesiastés se identifica como maestro predicador. Él nunca no se refería a él mismo, yo, el rey Salomón, sino él se identificaba por nombre, se desea llamar maestro predicador. Él nunca menciona al autor por su nombre real, y es como se refiere Salomón, ¿verdad? El autor utiliza los títulos hijo de David. Recordemos que Salomón era el hijo del rey David, que fue cuando él agarra el reinado después de su padre, y este rey Salomón, jovencito, casi como unos 20 años o menos, agarra el reinado que es después de su papá. Agrega que es la persona más sabia que jamás haya gobernado sobre Jerusalén. Imagínense, era la persona más sabia que gobernó. Eso fue uno de los reyes conocidos. Cualquiera que dice, ¿conoces al rey Salomón?, siempre van a decir, oh sí, el rey que tenía mucha sabiduría. Tuvo mucha sabiduría. Una persona que ha coleccionado muchos proverbios y continúa describiéndose como alguien que ha construido grandes proyectos. Durante el reinado de Salomón se construyeron hizo muchos proyectos, hizo muchas cosas por Jerusalén. Y él acumuló grandes riquezas. Ya traía riquezas de su padre, del rey David, pero él todavía acumuló muchísimas más riquezas y poseía un gran harén. El autor resume su descripción personal con estas palabras: entonces me hice grande y aumenté más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Mi sabiduría también se mantuvo firme en mí. Salomón siguió a su padre David en el trono como el único hijo davídico que gobernó Israel desde allí, y fue el hombre más sabio durante el tiempo que vivió como el rey. Él tenía una reputación muy buena, y muchos de muchos lados del mundo iban y lo buscaban, porque él era muy sabio en todo lo que hacía. Entonces iban y lo buscaban. Vamos a la página 19. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el 10º hijo del rey David y el segundo hijo de David y Betsabé. Si recordarán o si saben, David tuvo una historia con Betsabé, que ella estaba previamente casada con Urías, y David lo había matado para encubrir su adulterio con ella. O sea, mató al esposo de Betsabé porque él había estado con ella, y pues lo manda a matar, y
Bueno, entonces cuando Salomón nació, Dios le dio un nombre especial y significaba amado del Señor, que es Jedidia, era amado del Señor, y había dado al rey varias profecías sobre su hijo, o sea que había ya una profecía sobre Salomón, quién iba a ser. Salomón, no David, iba a construir el templo de Dios. Él lo iba a construir, tendría una relación especial de padre e hijo con Dios. La bondad amorosa de Dios no se apartaría de Salomón como sucedió con Saúl. Y a través de Salomón, el reino de David se establecería para siempre. O sea, todas estas promesas estaban con ese rey. Y Salomón no era el siguiente en ascender al trono, pero se convirtió en rey de Israel cuando su madre y el profeta Natán intervinieron a su favor, poco antes de la muerte de David. Entonces Salomón fue el tercer rey de Israel después de Saúl, y David fue el último rey que reinó en el Reino Unido. Él tuvo mucha sabiduría, como lo vuelvo a repetir. Salomón asciende al trono y viaja a Gabaón para buscar a Dios. Ahí Dios le habla y le promete que le iba a dar todo lo que pidiera. Imagínense, hermanas, a ver, pónganse a pensar. Si Dios le dijera ahorita, Génesis, si te dijera Dios, ¿qué tú quieres que yo te dé? Así le dijo al rey Salomón, le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Qué le pediríamos a Dios? Siendo y estando aquí en este mundo, ¿verdad que lo primero que se nos viene a la mente es algo terrenal? Señor, dame una casa. Señor, yo quiero vivir en otro mejor lugar. Señor, necesito dinero, ya no quiero estar trabajando o qué sé yo, pero todo lo que se nos viene, sí o no, es algo terrenal. Es algo que podamos disfrutarlo aquí, pero no pensamos en lo eterno, ¿verdad? Y lo increíble de Salomón es que a él le pide, Salomón le pide sabiduría, porque lógicamente iba a ser un rey muy jovencito. Él dice, ¿cómo voy a gobernar? Si yo soy tan joven, ¿cómo voy a saber gobernar, verdad? Y él le pide a Dios que le dé sabiduría, y eso fue algo que a Dios le agradó mucho, que no le pidiera, le pudo haber pedido que mis enemigos siempre caigan, que Señor, dame riquezas, que yo sea conocido, que yo sea famoso, que yo sea el mejor rey que haya existido en Israel. Pero él le pide sabiduría a Dios y eso le agrada. Entonces él reconoce esa incapacidad para gobernar Israel, le pide la sabiduría y Dios le concede sabiduría y mucho más. Segunda de Crónicas 1, 11 y 12. Vamos ahí, dice, porque tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, no pediste riquezas, fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, ni una larga vida. No le dijo, Señor, que mis días se alarguen en la tierra. Dice, sino que pediste sabiduría y conocimiento para gobernar adecuadamente a mi pueblo. Lo haré, ciertamente te daré sabiduría, conocimiento que pediste, pero también te daré riquezas, fama, como ningún otro rey ha tenido antes que tú, ni tendrá en el futuro. Durante el reinado del rey Salomón, su reputación se había extendido, y cuando Dios lo hizo más grande que todos los reyes en la tierra, en riquezas y en toda la sabiduría que él tuvo. Yo me pongo a pensar y digo, hoy en día cualquier video de cualquier persona se puede hacer viral y se hizo famoso. ¿Verdad que hoy en día es así? Porque tenemos el teléfono, las redes sociales, y no importa en qué parte del mundo tú estés, si hiciste un video que se hizo viral, ya eres famoso y todo el mundo te conoce. En ese tiempo eso no existía. En ese tiempo eso no había. Entonces, ¿cómo se hizo tan famoso? Y todo era de boca en boca. De boca en boca iban diciendo, este rey, esto, y se extendió, y su fama dice que lo venían a buscar de muchísimos lados, y eso es algo que a mí me sorprende bastante, porque digo, wow, o sea, ahorita es muy fácil, pero en aquel tiempo, de verdad que él tuvo que ser un rey muy sabio, un rey con esa gracia, con esa sabiduría que Dios solamente le había dado. Salomón recibió un legado considerable de su padre, no solo vivió de la herencia, sino que Dios le había prometido, ¿qué dijimos, hermanas, que le prometió? Riquezas, ¿verdad? Fama, exactamente. Y como siempre, Dios siempre cumple. Cuando Dios nos dice una palabra, Dios la va a cumplir. Créeme que Dios la va a cumplir a su tiempo, no como nosotros a ver lo que a veces lo queremos, que queremos a veces ver las cosas de rápido y así.
pero Dios siempre cumple y Dios le dio esa promesa a Salomón y se la cumplió. Y entonces aquí dice el tesoro de Salomón. ¿Por qué estamos viendo todo eso? Y se preguntará, pues, ¿por qué queremos saber todo eso? Porque queremos conocer quién era Salomón, porque él tuvo todo lo que tal vez humanamente pudiésemos desear. Él lo tuvo todo. Entonces dice que tuvo plata. ¿Qué más, hermanas? Ahí en su libro, ¿qué dice? Plata, oro, estamos en la página 20. Piedras preciosas, perdón, déle vuelta a la página. Estamos, ¿qué tiene? Plata, oro, piedras preciosas. Exactamente, animales importados, caballos, mulas, alimentos abundantes y exóticos. Yo nunca he comido un alimento exótico. ¿Alguien ha comido un alimento exótico? No, yo nunca he comido algo que diga, no, esta comida es bien exótica, es porque es cara. Ese tipo de alimentos. Entonces, imagínense, tuvo las mejores ropas. O sea, todo lo que pudiese uno soñar ahorita, vamos a decirlo, en ese tiempo dice caballos y mulas, ahorita serían carros, limusinas, aviones, qué sé yo, ¿verdad? Un montón de cosas, las mejores ropas de marca, de diseñador, ¿verdad? Que Gucci, Prada y todas esas, y a otras más, ¿verdad? Dice, tenía hermoso y fragante sándalo, un perfume, o sea, tenía, eso significa, el sándalo es como una fragancia. Sí, yo también la vi, dije, ¿qué es sándalo? Es como una fragancia, un perfume, era eso. Caballos, mulas, alimentos exóticos, o sea, era demasiado riqueza lo que él acumuló. Entonces dice que en los términos del siglo XXI se estima que el patrimonio neto de Salomón rondaba en los 2 billones de dólares. O sea que como comparación actual, en el 2021, el patrimonio neto de Arabia Saudita, o sea, tuviese Salomón, dice, es la 24 nación más rica del mundo. Era de 2,07 billones. Si Salomón no hubiese vivido en este tiempo, habría superado a todos los demás en la lista Forbes de las personas más ricas por cientos de millones de dólares. O sea, imagínense todo. Yo creo que Salomón era súper bueno para los negocios y para, o sea, por esa razón, por la sabiduría que él tenía. A veces uno hace un negocio y le sale todo mal. Como esto no me funcionó, ¿verdad? Se nos pasa, pero él era para eso, se necesita sabiduría, pensar, analizar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago aquí? ¿Muevo? Todo eso. Entonces, tenía una riqueza muy, muy extensa. Pero gran parte de la riqueza que acumuló Salomón, ¿qué creen? O sea, él hereda una parte de su papá, pero ahora la mayoría, una gran parte dice, que acumuló Salomón fue una violación de lo que Dios le había instruido a Israel con respecto a su rey. O sea que lo que hizo él no era algo que fuera agradable delante de los ojos de Dios por cómo él lo hizo. Entonces, allí en Deuteronomio 17, 16 y al 17 nos dice cómo debería de ser un rey. Además, no aumentará para sí caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Sabemos que el pueblo fue liberado de Egipto, ¿verdad? Lo sacó de ahí el Señor y ahí le está diciendo, no quiero que vuelvan a Egipto, ya que el Señor os ha dicho, nunca haréis de nuevo, regresa por ese camino, no tendrás muchas mujeres para sí. ¿Qué tuvo Salomón? Muchas mujeres. Le está diciendo, no tendrán muchas mujeres para sí, no sea que su corazón se desvíe, y el corazón de Salomón se desvió. O sea, ¿cómo es sabio Dios en su palabra cuando nos advierte algo? Porque Él sabe el futuro, pero a veces ahí vamos, o sea, que sigue como lo voy a hacer y es después, pues si decía que no. Entonces, ni aumentará mucho la plata y el oro para sí. Entonces, en el caso de que usted se pregunte, dice aquí, Salomón de hecho envió gente a Egipto, lo que aquí decía, no vayas a hacer, para traer, ¿qué creen? Pues, caballos. Aquí dice que no vuelvas a Egipto para multiplicar caballos y él lo hizo. Y estoy bastante seguro de que Dios no tenía intención de que su lista de cosas de no hacer se convirtiera en la lista de deseos de Salomón. O sea, imagínense, Dios le está diciendo, no hagas esto, ¿ok?
pero él dice, no, sí, lo voy a hacer. Como dicen, lo prohibido, ¿verdad? Lo que no, esto voy a hacer. O sea, Salomón se vuelve de esa manera que lo que le dijeron no, casi como que se encaprichó a que lo voy a hacer, que para demostrar que sí podía, yo no sé, ¿verdad? Pero se vuelve Salomón así. Durante su reinado de 40 años, Salomón gobernó toda la región al oeste del río Éufrates y tenía paz en sus fronteras, o sea, en el reinado de él, construyó varias ciudades en la región de Sobá, la actual Siria, para atender militares, administrativos, asuntos comerciales. Dice que estas ciudades permitieron a Israel controlar las rutas comerciales al norte de la tierra prometida. Y también acá dice, me voy a nada más, usted puede ahí subrayar más lo que quieran, pero bajo Salomón, Israel también entró en el comercio marítimo. Además de construir ciudades enteras, Salomón también completó otros proyectos de construcción que incluyen su palacio, o sea, en ese tiempo le hizo su palacio, una empresa de 13 años, un palacio para la hija del faraón, una de sus esposas, imagínense. Una de sus esposas era la hija del faraón. O sea, ¿dónde se metió Salomón? O sea, ¿qué andaba haciendo Salomón? ¿Verdad? El proyecto de construcción más importante de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, que comenzó durante el 4º año de su reinado, utilizando las instrucciones y materiales que recibió de su padre. O sea, con Salomón hubo un montón de proyectos. Le damos vuelta a nuestra hoja. Se completó en 7 años con una fuerza laboral de más de 150,000 hombres. Y el templo fue construido de manera extravagante. O sea, era un templo con lujo, lo pudiéramos decir en este tiempo. Tenía cedro recubierto de oro, imagínense, tenía muebles lujosos. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ese templo era algo, wow, o sea, que si uno lo viera en este tiempo, que me imagino que sí hay construcciones en este tiempo muy extravagantes y de oro que han construido. Dice que el tamaño tenía muebles lujosos y un valioso tesoro. Piense que tenía como una bóveda, ¿verdad? De un banco. El tamaño real de estructura tenía 90 pies de largo y 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Los detalles de la construcción del templo están en Segunda de Crónicas 2:5 y Primera de Reyes 5:6. Según el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, el templo fue quemado 470 años, 6 meses y 10 días después de su construcción. ¿Y quién viene y lo quema? Pues lo quema dice la estructura data del siglo X antes de Cristo. El rey Nabucodonosor lo destruyó a principios del siglo VI antes de Cristo. El rey Nabucodonosor viene y destruye todo eso. Los escritos, dice que entre todos sus logros, Salomón también fue un escritor prolífico, escribió 3,000 proverbios, compuso 1,005 cánticos. Su sabiduría y su vasto conocimiento le proporcionaron un pozo profundo del que sacar provecho en sus escritos. Él estuvo inspirado bajo el Espíritu Santo y se le atribuye haber escrito el Salmo 72, Salmo 127, Proverbios 1:29, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. ¿Han leído Cantar de los Cantares? Un libro muy romántico, de hecho. Cantares. Salomón probablemente escribió Proverbios y el Cantar de los Cantares durante los años que caminó fielmente con Dios. Hablábamos la semana pasada y decíamos, Salomón, como quien dice, y podemos decir en este tiempo, la regó, metió la pata donde no, dice uno vulgarmente hablando, pero lo que nos impacta de Salomón es que a pesar de que cometió todos estos errores y desvió su corazón de donde tenía, él tuvo unos años en los que fielmente caminó con Dios, pero fue cerca del final de su vida. Lamentablemente, o sea, él estuvo buscando por aquí, buscando por allá los mejores años de su vida. ¿Han escuchado a personas decir, cómo me hubiese gustado conocer a Dios cuando era más joven? No hubiese pasado por todo lo que yo pasé, no hubiera hecho, no hubiera sufrido tanto si yo hubiera conocido a Dios los primeros años de mi vida. Le hubiera dado la mejor energía de mi vida y todo eso. Y hay gente que viene al Señor ya grande, muy, muy grande viene al Señor. Y Salomón
pues cerca del final de su vida, aunque no estaba tan grande. O sea, murió de 50 y algo años. O sea, no murió tampoco que digamos tenía ya 100 años o algo así. Pero sí los años de su vida, los donde tenemos la más energía y todo, pues lamentablemente él enfocó en buscar otras cosas. Dice que tuvo decisiones equivocadas. El hombre más sabio del mundo, uno podría decir, si tenía la sabiduría, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué se equivocó si él sabía y todo eso? Muchas veces nosotras tenemos la palabra de Dios, pero a veces ignoramos ciertas cosas o a veces ignoramos ciertos, o donde te ha pasado que te dicen por aquí no entres porque la calle está cerrada, pero de todas maneras vamos a ver si sí está cerrada. A ver si sí es cierto el letrero que dice que la calle termina ahí, ay, va uno en el carro, no, sí terminaba. Sí. Entonces, a veces tomamos decisiones equivocadas en muchas cosas y Salomón, aunque era el hombre más sabio del mundo en ese tiempo, se enamoró de las cosas del mundo que Satanás puso delante de él. Y fíjense que es lo más triste que yo miraba y decía, se convirtió en un idólatra hambriento de poder. O sea, que él tuvo y ¿qué quería? Quería más poder, quería más y más. Ok, tengo dinero. ¿No pasa eso? ¿No han escuchado que gente que tiene dinero ya no se conforma? ¿Verdad que sí? Dicen, no, es que yo quiero más. No, pero oye, pero ya tienes este negocio. No, pero es que quiero más. Es que ya no es suficiente lo que tengo, quiero más. Y Salomón se convierte en una de ese tipo de personas, hambriento de poder, lujurioso, codicioso. Salomón terminó haciendo exactamente lo que a los reyes de Israel dijimos que se les había prohibido hacer. Salomón lo hace. Y acumuló riquezas extravagantes, esposas y concubinas. ¿Sí saben cuáles son las concubinas, verdad? Estaban las esposas y luego ya seguían las concubinas. Ahora imagínense, qué sorprendente, ¿no? ¿Cómo le haría? El esposo de uno no puede con uno nada más de mujer, ¿verdad? Con una esposa no pueden. Dice que tenía una pareja, dice que registra que Salomón tuvo 700 esposas. 700. Le digo que nuestros maridos con una tienen. Es que era en parte, bueno, muchas sí, o sea, no necesariamente yo pienso es que estuviera con todas, pero eran sus esposas, o sea, sí se casaba con ellas, tenía 700 esposas, 300 concubinas tuvo. O sea, ¿tú quién eres? Ah, soy tu esposa. Dice, sí. Entonces dice que sus matrimonios fueron motivados, ahí va la causa de sus matrimonios. ¿Por qué se casó tantas veces o por qué, no? Fueron motivados principalmente por la política y no porque él amaba con quien se casaba, sino que lo estaba haciendo por conveniencia. Entonces decía, ok, pues aquí me conviene este negocio, me caso. Y acá este negocio, me caso. O sea, él lo hacía por eso. Entonces Salomón buscaba tener esas alianzas, esos compadres con los de otras naciones alrededor de Israel. Entonces, fíjense lo inteligente que era Salomón. Aquí es algo que yo no sabía este dato, pero para él tenía un estilo de vida lujoso, ¿verdad? Él ya no se conformaba con McDonald's nada más, ¿verdad? Él quería ir a los restaurantes más caros. Entonces, sus extensos proyectos de construcción, todo lo que hacía, porque vimos que él así tenía muchos proyectos que él hizo, el templo y varias construcciones, el palacio, el otro que le hizo del faraón y todo eso. Él estableció 12 distritos fiscales. O sea, ahí en Primera Reyes 4, 7 al 19, ignorando los límites originales que habían sido creados para las 12 tribus de Israel. Con el tiempo, todo el sistema se volvió opresivo. O sea que estos 12 distritos eran los que cada uno, cada mes le daba a él para pagar sus impuestos y todo eso. Y con eso él pagaba, imagínense, para mantener a 700 y otras 300. Se imagina, yo me pongo a pensar y digo, no, pues sí necesitaba mucho dinero. Entonces, todo su sistema se volvió opresivo y corrupto. Fuera de Israel, Salomón era muy admirado. Fuera de Israel, o sea, los que no vivían allí cerca, los que no lo conocían, que seguían ellos pensando, es un rey sabio, esto y lo otro, pero ya entre su propio pueblo,
Lamentablemente llevaba la peor parte de sus políticas porque había altos impuestos, trabajo forzoso, y al final de su vida la reputación allí entre el pueblo de Israel, pues lamentablemente decayó seriamente. O sea, ya no lo quería. Su mismo pueblo, cuando al principio era todo bueno para ellos, terminaron como cuando tenemos un presidente, ¿verdad?, que es corrupto y todo, que al principio te da todas las de, sí, yo les voy a hacer esto y voy a poner esto y voy a hacer esto, todos, ay, sí, qué bueno, y ya cuando ya está allí, ¿qué pasa? Nada de promesas, nada de nada, pues hagan de cuenta, ¿verdad?, que siempre él tenía esa gracia al principio y todo lo que él hacía, pero ya después ya no lo querían. Todas esas decisiones equivocadas que hacía Salomón, que no fueran lo suficientemente malas, Salomón construyó altares, o sea, todavía tuvo malas decisiones, ahora todavía construye altares a ídolos. O sea, él conociendo a Dios, conociendo a su Dios que le había dado la sabiduría y todo, hace altares a dioses paganos de sus esposas extranjeras. ¿Recuerdan el texto que leímos anteriormente? Sus esposas extranjeras en las colinas que rodeaban a Jerusalén. O sea, les hace estos altares y luego dice, Salomón se casó con mujeres de las mismas naciones donde Dios le había dicho a los israelitas, no se van a casar con estas mujeres, porque esas mujeres iban a ¿qué? A desviar el corazón. O sea, la influencia, ¿verdad?, que tenemos como mujeres, se fijan. La influencia que tenemos, mucha influencia. Ellas desviaron el corazón de Salomón, o sea, por eso Dios le decía, no se van a casar con estas mujeres. Y luego dice, lo desviaron su corazón tras esos dioses ajenos y su corazón ya no estaba del todo dedicado a Jehová su Dios, como había sido de David, el ejemplo de su David. Y luego aquí lo impactante es, no solo le construyó estos altares, estos templos, sino que él se unió todavía. O sea, yo digo, bueno, pues ya se las construyó para darle gusto y tener contenta, pues allá ustedes, allá, no, o sea, todavía dice Salomón, ay, voy con ustedes a hacerlo. Por eso cayó, yo creo, tan bajo Salomón, porque olvidó de quién venía su provisión, su sabiduría y todo, porque hace esto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo es bien? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos tuvo hijos, hermana? La verdad no sé cuántos tuvo, pero no lo tengo como en... El que se menciona con mayor relevancia es Roboam, que fue el que al morir Salomón fue el que tomó el trono de su padre. Es que yo creo que es como dicen, no creo que un hombre pueda literalmente estar con tantas mujeres, sino que solamente lo hacía por esa conveniencia de decir, sí, o sea, se casaba con ellas por cierta conveniencia, probablemente, o sea, no especifica así como, pasaba tanto tiempo con una y luego con otra o algo así, y ni tampoco especifica como Salomón tuvo tantos estos hijos o así, pero sí, no creo que, o sea, tenía todas estas esposas y concubinas, pero yo me imagino que tenía unas ciertas con las que conocía, bueno, por nombre bien, y pasaba yo creo que tiempo con ellas y todo eso. Pero sí, imagínense estar con tantos, no, yo creo. Y aparte, pues, ¿cuántos años tenía? No, era como muy grande. Ajá, es el que menciona la Biblia. Sí. Entonces, debido al pecado de Salomón, Dios retiró su mano de bendición del rey. Eso es lo que es como muy triste, porque dice uno, todo lo que tuvo y por todas estas decisiones retira la bendición. Su desobediencia a Dios no solo afectó su experiencia personal, sino que también puso a Israel en el camino hacia la ruina. Después de haber estado Israel tan bien, de vivir económicamente bien, tenía paz, tenía todo, afectó, porque ciertamente nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos, afecta a nuestro alrededor siempre. Ojalá a veces nada más se afectara a uno, pero si no cuidamos, por decir un ejemplo, nuestra salud, afectamos a todos los que están a nuestro alrededor, que nos aman, que van a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces Salomón afecta
y Dios le dice a Salomón que le iba a quitar el reino, pero por amor a su padre David no lo haría mientras él estuviera vivo. Pero yo pienso que por eso Salomón no vivió tantos años como otros reyes o así. Dios también prometió no arrancar todo el reino, pero sin embargo durante el resto de su vida de Salomón, la paz con la que Dios había bendecido a Israel se disipó, o sea, se quitó. Estaban bendecidos teniendo paz, pero se quita y entonces se levantan adversarios contra Israel. Y ahora sí, ahí dice Primera de Reyes 11, 14 al 25, Jeroboam, quien se convertiría en el primer rey de Israel después de la división del reino, también comenzó a rebelarse contra Salomón, pero finalmente huyó. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido durante el reinado de su hijo Roboam. O sea, imagínense qué le dejó a su hijo para reinar exactamente, un caos porque ya se divide, ya no había paz, ya pasó esto y el hijo pues le tocó lo malo, ¿verdad? Entonces, si quieren ver y seguir sabiendo un poquito más de Salomón, en Segunda de Samuel 12, 24 y 25 y Primera de Reyes 1, 11 y Segunda de Crónicas 1, 9, ahí pueden. Entonces, probablemente Salomón escribió Eclesiastés alrededor del año 935, antes de Cristo. Aquí también, si quieren ver ahí en su libro, el género Eclesiastés es uno de los libros de la literatura del Antiguo Testamento, comparte características con Proverbios, con Job, Cantar de los Cantares, Salmos y así. Vamos a darle la vuelta para terminar con la introducción. Los libros de sabiduría proporcionan precisamente ¿qué? Pues sabiduría, ¿verdad que sí? Práctica y conocimientos para guiar nuestras vidas. Eclesiastés es también la historia de la vida real, de la búsqueda de Salomón del significado y el propósito en la vida. A veces nosotros no entendemos el significado porque muchas veces tenemos una rutina todos los días y a veces a poco no es cansado. Que siempre sabemos que mañana nos tenemos que despertar. Ahorita ya estamos pensando, ok, hoy vine, pero mañana ¿qué voy a hacer? Mañana tengo que hacer esto y esto y esto y esto. El lunes vuelve lo mismo, ok, sábado, domingo los niños no van a la escuela, los que tienen niños en la escuela o los que van a ir al trabajo, que ya llegó el fin de semana, ya estamos pensando que el lunes me toca volver a ir a trabajar, ya mero vienen las vacaciones, o ya mero se acerca diciembre y luego los regalos, o ya viene Navidad, o ya viene Acción de Gracias, ¿qué iremos a hacer en Acción de Gracias? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ir a cocinar? ¿Dónde lo voy a pasar? O sea, siempre verdad que nuestra mente está y siempre es buscando y el propósito de la vida y por cual estamos aquí. Y eso es lo que Salomón nos quiere enseñar a través de la experiencia que él tuvo, porque tuvo una mala experiencia buscando en donde no debería de haber buscado. Yo me imagino que si él se hubiera quedado con Dios, con todo lo que Dios le había dado y no irse a buscar por otro lado, hubiese sido una vida mejor para él. Y a veces es lo que pasamos, tenemos la palabra del Señor, tenemos las escrituras, tenemos un camino que Dios nos quiere trazar y nos dice, mira, ve por aquí, por este camino. Y es lo que se habla en la iglesia, se ha estado hablando del camino angosto, del camino ancho, y muchas veces decidimos el camino de sufrimiento, el camino que nos va a traer consecuencias por nuestras malas decisiones, el camino que nos va a traer tristezas, el camino que a veces nos trae cierto tipo de enfermedades, o decidimos por un mal camino, decidimos buscar donde Dios no nos quiere ahí. Pero Dios siempre va a ser un caballero, y lo fue con Salomón. Dios pudo haberlo obligado, y no vas a hacer esto y obligarlo, pero Dios siempre, siempre nos va a dejar decidir. Nos va a dejar decidir a dónde queremos pasar nuestra eternidad. ¿Qué queremos? Queremos enfocarnos en todo eso del diario vivir, aunque sabemos que estamos en esta tierra, y como era el Salmón, solamente nos estamos preparando para dónde vamos a vivir en una eternidad, pero es ahí donde en esta preparación muchas veces nos olvidamos nosotras, nos olvidamos por todo. Yo siempre digo, hay mucho ruido en este mundo que no nos deja escuchar la voz de Dios. En ese ruido es los quehaceres, el trabajo, tantas cosas que siempre tenemos que hacer, tantas cosas que siempre hay que hacer. Todos los días va a haber ropa nueva para lavar, ¿sí o no?
Todos los días, aunque lave los trastes ahorita, mañana amanece lleno ahí los trastes. Todos los días tenemos que limpiar, todos los días hay que trabajar, todos los días hay que hacer lo mismo. Y es una rutina que, ok, la llevamos aquí, pero en medio de todo eso, a veces el que está al último en nuestros pensamientos es Dios. Y Salomón nos enseña, no pongas tu mirada todo el tiempo en es que tengo una meta. Cuando yo cumpla esta meta, yo me meto contigo, Señor. Yo te busco, Señor. Cuando ya tenga mi casa, cuando ya construya mi pueblo, cuando ya tenga este carro, entonces yo me meto contigo. Pero ¿tendremos el tiempo? Salomón se dio cuenta en sus últimos días de vida. No sé cuánto tiempo, pero en sus últimos tiempos, cuando él ya iba a morir, es cuando él se da cuenta de la realidad. Entonces, es lo que él nos enseña. Es importante comprender el tiempo de Salomón en la historia. Cuando se escribió Eclesiastés, las únicas partes de la Biblia que existían eran la ley. Todo era por la ley, nada más, ¿verdad? Ahí que viene siendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, Josué y Jueces probablemente. Durante la vida del reinado de Salomón, Israel estaba en una relación de pacto con Dios. Cuando él estaba reinando, él había cumplido su promesa de llevarlos a la tierra prometida, los saca de Egipto, todos conocemos esa historia, cuando saca de Egipto y los lleva a una tierra prometida, donde dice la palabra que iba a fluir leche y miel en esa tierra prometida, y estaba convirtiéndolo en una nación próspera. Dios les había prometido un libertador que aplastaría al enemigo. Salomón no conocía el panorama completo del plan redentor de Dios. Nos ayuda a comprender por lo que luchó con tantas preguntas sobre el significado de la vida. Y qué sucede después de la muerte. Al final, todas las preguntas de Salomón nos señalan nuestra necesidad de Jesús y cambia nuestra perspectiva de lo temporal a lo eterno. O sea, que todo lo que por lo que nos desgastamos cada día es temporal. ¿Qué se lleva? Pónganse a pensar, un supermillonario, billonario, el más rico del mundo, en el momento que muere él y en el momento que muere una persona que no tuvo nada, un homeless, alguien que vivió sin nada, ¿qué diferencia hay entre ellos dos cuando están allí? Ninguna. Si acaso pudiéramos decir a lo mejor el cajón en donde lo están enterrando, la ropa que lo enterraron, o le dejaron un anillo o qué sé yo, pero sí o no es lo mismo. Luchó toda su vida por tener riquezas y todo, y el que está acá no tuvo nada, pero al final de cuentas, cuando entregan su vida, nada se llevan. Y luego, ¿qué termina pasando? Que se quedan aquí los problemas, han visto artistas que ya se están peleando los nietos, hijos y todo por la herencia, y un problema, no, por ese dinero que trabajaron toda su vida y que ni disfrutaron. Y a veces no disfrutamos las cosas, no disfrutamos el tiempo para nosotras, las cosas que a veces son importantes, como pasar tiempo a lo mejor con tu pareja, solos, nos cuesta separarnos a los que tenemos hijos pequeños, de decir, quiero un tiempo con mi pareja, o quiero un tiempo para mí, yo sola, no quiero a nadie, quiero este tiempo para mí, quiero hacer cosas también yo. O sea, a veces nos enfocamos solamente en la rutina y en todo eso, y Salomón buscó por muchos lados la felicidad y todo, y al final de cuentas, cuando tuvo todas las riquezas humanamente, dijo, todo es vanidad. Esas fueron sus palabras, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si se ponen a pensar, ¿por qué queremos un carro mejor? A veces no lo decimos nada más, no, para que me lleve, me traiga y no me vaya a dejar. No, es que este está bonito. Es que esta casa, ¿por qué quiero una casa de 2 pisos? Es que es una casa de 2 pisos con alberca de sal. O sea, es por las cosas que vemos. ¿Por qué quiero unos mejor tenis? Porque es que estos son de marca. Todo es lo que mira nuestra vista. Y entonces dice Salomón, vanidad de vanidades. O sea, lo tuvo todo. Él nos enseña, pueden buscar tener las riquezas, pueden buscar y afanarse por lo material y todo eso, que a final de cuentas ni a vacaciones nos vamos a veces. Las modas, ¿qué es lo que está en tendencia? Dicen ahora, la tendencia es esto. Pues yo también lo quiero tener. Y a mí me impactaba que salió el iPhone nuevo y miré en una tienda, en un mall, que eso estaba increíblemente lleno de personas
era una cantidad de personas por obtener un nuevo teléfono, que a final de cuentas te lo sacan ahorita, ya es el iPhone natal, ¿no? Ya te lo sacaron y en diciembre te están sacando otro y ya no quieres ese, porque ya quieres el nuevo, ¿verdad que sí pasa? Y ya no está pagado el otro, pero ya no pagas este. Pero ahí te embabucan con que, pero te damos tanto de crédito por el otro y te enganchan con más años allí. ¿Verdad que así pasa? O sea, es como funciona todo eso con nuestra vista, con lo que vemos, queremos. Pero Salomón pasó por todo eso y tuvo todo eso. Han escuchado artistas que han tenido todo, pero dicen, yo tengo un vacío en mi corazón. No sabía qué, pero había un vacío en mi corazón. La mayoría están así, sufren depresiones y todo. Tienen todo, pero no tienen nada. Si no tienen, al final de cuentas no tienen nada. Si no tenemos al Señor, aunque luchemos por todo eso y no trabajamos en nuestra eternidad, el tiempo se nos puede acabar. Podemos decir, mañana, Señor, te busco. Y si algo me pasa ahorita, ¿a dónde está nuestra eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar? Y Salomón nos enseña que busquemos las cosas de arriba. Esas son las que permanecen, esas son las que importan. Lo demás es vanidad. Dice, este es el mensaje de Eclesiastés para terminar en la página 25. Aparte de Dios, toda búsqueda humana es, en última instancia, un camino que lleva a la destrucción. No es malo querer tener cosas, tampoco vamos a decir, ay, hermana, no, ya no se peine. No es malo, hermanas, tener cosas, tampoco está bien, pero que ese no sea nuestro afán. No es malo querernos arreglar y querernos ver bonitas, no es malo vestirnos bien, querernos vestir bien, no es malo, pero que ese no sea quien llene mi vida, que eso no sea quien cubra todo, pues mi vanidad, porque quiero verme siempre bien y todo eso, que ese no sea lo que llene mi corazón. Dice, si bien estos esfuerzos pueden proporcionar una satisfacción temporal, porque sí es cierto, sí te producen satisfacción. Si les doy ahorita $100 a cada una, ay, qué padre, ¿no? Que nos den $100, pues te da satisfacción, ¿verdad que sí? Pero es temporal. Al final de cuentas salimos allí y vamos por leche y se acabó los $100. Sí, ¿verdad que sí? No, ya ni siquiera $100 nos emocionan, porque no nos duran nada. Pero las palabras finales de Salomón en Eclesiastés señalan la única alternativa significativa, o sea, lo que importa, lo alternativo que sí importa. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque todo es porque esto es el todo del hombre, perdón. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Si no podemos adorarlo a Dios ahorita, ¿cómo queremos estar en el cielo? ¿Cómo vamos a estar si no queremos cantar, si no queremos adorarlo? A eso nos vamos a dedicar. ¿Se han puesto a pensar? A eso nos vamos a dedicar allá. Si no nos amamos aquí, no nos toleramos, ¿cómo nos vamos a tolerar en el cielo? Como de, ay, tú viniste para acá. También estás aquí, ¿cómo? Yo te hacía en otro lugar. ¿Verdad que no? O sea, es eso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es nuestro principal objetivo, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, hermanas. Para siempre, por la eternidad. Eternidad no es un ratito, no es como de, eternidad unos 2 años y ya estuvo. Una eternidad, depende de donde la decidamos pasar, allí vamos a estar siempre. Siempre, siempre, por los siglos de los siglos, todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante que Salomón nos dice, no se enfoquen en las cosas terrenales, no vale la pena. Al final de su vida, Salomón finalmente descubrió la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y Eclesiastés es el manual de instrucciones que él nos da para que sepamos vivir en la tierra con la vista en la eternidad, que es lo que dice el libro, con la vista en la eternidad. Vivimos aquí, pero tenemos que tener nuestra vista en la eternidad. ¿Sí? Entonces, es un manual, hermanas, de instrucciones. Qué padre, ¿no? Que te dejen instrucciones y ya no tengo que pasar por donde no debes de pasar. ¿Verdad que sí? Porque si no tenemos una instrucción, entonces nos equivocamos, nos tropezamos, pero ya cuando está una instrucción, lo único es que podamos seguir esa instrucción.
Es lo que nos enseña Salomón. Así que terminamos este día la introducción y para la otra vamos a empezar con la primera lección, que es aquí donde sí ya viene para que podamos ir contestando y todo. Si usted gusta avanzarle a su libro, leerlo y todo, pueden avanzarlo para que ya cuando vengamos aquí las próximas semanas podamos comentar. Ahorita me tocó a mí la habladera y todo, pero no va a ser así siempre, ¿ok? Ahí nos va a tocar ya poder participar y comentar cada una. Pero esperemos, hermanas, de verdad que estos momentos que pasemos son para aprender, para que podamos aprender y sabernos guiar, porque también está la responsabilidad de nuestros hijos. Tenemos que poderlos guiar. Dios nos los ha dado y tenemos una grande responsabilidad para guiarlos en el camino del Señor. Y pues, ¿qué más? Sabiendo qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar. Y esto es lo que Salomón nos enseña. Vivamos aquí en la tierra, pero con nuestra vista en lo eterno, no en lo que perece, porque a final de cuentas, nada nos llevamos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y luego ya si gustan agarrar un snack. Y luego ahorita nos dicen también sus nombres, porque ahorita ya dijimos para más o menos conocernos, ¿sí? Señor, te damos las gracias en esta hora por permitirnos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú llegas a tiempo a nuestra vida y siempre nos quieres recordar lo que es lo principal, que a veces, Señor, humanamente, lamentablemente olvidamos, Señor, el propósito. Yo sé que tú tienes un propósito para cada una de nosotras, Señor. Nos has permitido conocerte por una razón, Padre, y yo sé que tienes un sueño que tú quieres cumplir en nuestra vida, Señor. Permítenos poder ser parte de ello, Señor. Permítenos poder caminar en el camino correcto, no desviarnos, Señor, porque ciertamente vienen tentaciones, ciertamente hay cosas que quieren desviarnos de ti, pero queremos permanecer, Señor, con nuestra mirada en lo eterno, Padre. Queremos permanecer confiando en ti, Señor, y que esto no es todo lo que hay en esta vida, Señor, sino que tú te has ido, Padre, y has prometido llevarnos contigo, venir por nosotros un día, Señor, y esa es nuestra esperanza. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada una de mis hermanas que propuso su corazón estar aquí. Bendícelas, Señor, guárdalas y permítenos, Padre, poder nuevamente estar juntas, Señor, hablar de tu palabra y aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.